Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en la prensa rosa turca y que, sin duda, ha generado mucha controversia y especulación superíndice 3N, la supuesta tensión superíndice 3N entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, y CEU superíndice 3 Mo se manifestó superíndice 3 en un momento tan delicado como un funeral. Este tema es delicado, su copyright, y quiero abordarlo con el respeto que merece la situación superíndice 3N. Vamos a analizar lo que se ha dicho, lo que se ha visto y, sobre todo, intentar separar la realidad del rumor. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen un cafecito o lo que les apetezca, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarán un monto superíndice 3N. Bueno, entremos en materia. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, fue algo que traspasó superíndice 3 la pantalla. Su química en Senu con diéresis al cap fue innegable y, para felicidad de muchos fans, esa química se tradujo en un romance en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y desatando la euforia en redes sociales. Sus viajes, sus gestos cariu más menos osos, todo era documentado y celebrado por sus seguidores. Pero, como suele suceder, las cosas cambiaron. Esa magia que parecía indestructible, ese cuento de hadas moderno que todos queríamos creer, se desvaneció, dejando tras de sí un vacío en el corazón de muchos fanáticos. La ilusión de que el amor de la pantalla podía ser eterno en la vida real se rompió. La ruptura, si bien nunca fue confirmada de manera oficial con un comunicado conjunto, fue un secreto a voces. Dejaron de aparecer juntos, dejaron de interactuar en redes sociales y, bueno, el silencio a veces habla que mil palabras. Esa falta de comunicación, esa ausencia de gestos públicos, alimentó las especulaciones y confirmó lo que muchos temían: el romance había llegado a su fin. A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre las razones de la separación superíndice 3N, las posibles infidelidades y la supuesta tensión superíndice 3N que existía entre ellos. Y aquí es donde entra en juego el funeral. El morbo se apoderó de la situación, transformando un evento luctuoso en un escenario donde se esperaba un enfrentamiento. Ahora bien, para entender el contexto, es crucial mencionar que se trataba de un funeral de un ser querido cercano a ambos. La copyright dida de alguien a su siempre es un momento doloroso y delicado, donde las emociones N a flor de piel. La presencia de Hande y Kerem en el mismo lugar, después copyright S de todo el revuelo mediático que rodeó superíndice 3 su separación superíndice 3N, era, obviamente, un foco de atención superíndice 3N. Imaginemos por un momento la presión que debieron sentir al saber que cada uno de sus movimientos sería observado, analizado y juzgado por miles de personas. El dolor personal se vio eclipsado por la expectativa pública. Entonces, ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Según algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, la tensión superíndice 3N entre Hande y Kerem era palpable. Se decua que se evitaron mutuamente, que no cruzaron palabra y que incluso hubo miradas froas e incu superíndice 3 modas. Algunos testigos afirmaron haber presenciado un ambiente geu copyright lido entre ellos, alimentando a UNMU, los rumores de una relación superíndice 3N rota y llena de rencor. Estos rumores, difundidos a través de redes sociales y programas de chismes, crearon una narrativa de enemistad y resentimiento que capturó la atención del público. Sin embargo, otras fuentes cercanas a la situación superíndice 3N, y aquí hay que ser cautelosos porque siempre es difícil verificar la veracidad de estas informaciones, aseguran que la realidad fue muy diferente. Dicen que si bien no hubo una conversación superíndice 3N extensa y efusiva entre Hande y Kerem, hubo un saludo respetuoso y discreto. Argumentan que, dado el carácter íntimo y doloroso del evento, lo sensato era mantener un perfil bajo y centrarse en dar apoyo a la familia del fallecido. Esta versión, más sensata y humana, contrasta con la dramatización mediática y sugiere que ambos actores actuaron con madurez y consideración. Y aquí es donde entra en juego la prensa. Los medios de comunicación superíndice 3N, como sabemos, a veces tienden a exagerar las cosas para crear titulares llamativos y generar interu copyright S.
La presencia de Hande y Kerem en el funeral era una oportunidad irresistible para avivar la llama de la controversia. Las fotos y vídeos que circularon fueron analizados hasta el ese mínimo detalle, buscando cualquier indicio de tensión superíndice 3N o incomodidad. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento fue interpretado y reinterpretado, a menudo sacando conclusiones apresuradas y sin tener en cuenta el contexto real de la situación superíndice 3N. La lupa mediática transformó un acto de duelo en un espectáculo público. Es importante recordar que en un momento de duelo, la prioridad de cualquier persona debe ser mostrar respeto y apoyo a los allegados. Juzgar el comportamiento de Hande y Kerem basándonos en especulaciones y rumores, sin conocer la verdad, es injusto y francamente insensible. Es fácil olvidar que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sentimientos y emociones complejas. El juicio público basado en información sesgada y especulaciones puede causar un daño irreparable. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y, como tales, están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y el público. Cualquier acción superíndice 3N que realicen, incluso en un contexto tan privado como un funeral, será inevitablemente analizada y comentada. Esta presión superíndice 3N constante puede ser abrumadora y puede influir en su comportamiento, hacia copyright de los cautelosos y reservados de lo que serán en una situación superíndice 3N normal. Imaginen la dificultad de vivir bajo el constante escrutinio público, donde cada movimiento es analizado y juzgado. La falta de privacidad y la presión constante pueden afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? La verdad es que es difícil saber con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Las versiones son contradictorias y la información superíndice 3N es fragmentada. Lo que podemos afirmar es que la prensa jugó superíndice 3 un papel importante en la creación superíndice 3N de esta narrativa de tensión superíndice 3N y drama. Exageraron, especularon y posiblemente inventaron detalles para hacer la historia jugosa. La necesidad de generar noticias y atraer audiencia a menudo lleva a los medios a sacrificar la verdad y la objetividad. En definitiva, el funeral fue un evento doloroso y privado que se vio en pau más menosado por la presencia de la prensa y la especulación superíndice 3N. Hande y Kerem, independientemente de su relación superíndice 3N actual, merecen el derecho a guardar luto en paz y a mostrar respeto a la familia del fallecido sin ser juzgados ni analizados hasta el extremo. La intromisión mediática transformó un momento de duelo en un circo romano, donde se esperaba un enfrentamiento entre dos figuras públicas. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos merecemos un poco de empatia y comprensión superíndice 3N, especialmente en momentos difíciles. Juzgar a los basándonos en rumores y especulaciones es fácil, pero entender el contexto y mostrar respeto es mucho valioso. La empatía y la comprensión son valores fundamentales que a menudo se olvidan en la era de la información instantánea y el juicio público. Asu que dejemos de lado las especulaciones y concentru copyright monos en lo que realmente importa, el respeto por el duelo y la empatia hacia los DMUS. Y por supuesto, recordemos que la prensa a veces puede ser una fuente de información superíndice 3N poco fiable y que es importante tomar todo lo que leemos con pinzas. La capacidad de analizar críticamente la información que consumimos es esencial para formar nuestra propia opinión y evitar ser manipulados por los medios. Bueno, espero que este vídeo les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatia. Quizás esta historia nos sirva como recordatorio de que detrás de las luces y el glamour de la fama, hay personas reales que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. En resumen, hemos hablado de la relación superíndice 3N entre Hande Rafael y Kerem Bürsin, su ruptura, la tensión superíndice 3N medio utica y CEU superíndice 3 todo esto se manifestó superíndice 3 en un funeral. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, el papel de la prensa y la importancia de ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos. Además, hemos explorado la presión que enfrentan las figuras públicas y la necesidad de empatía y comprensión en momentos de duelo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. La creación de contenido como este requiere tiempo y esfuerzo, y su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo mis reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema.
Creen que la prensa exageró superíndice 3 la situación superíndice 3N. Creen que realmente hubo tensión superíndice 3N entre Ande y Kerem. Du copyright genme sus comentarios abajo y no olviden darle like al vídeo si les ha gustado. Sus comentarios y likes me ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Seguiré trayéndoles temas interesantes y relevantes del mundo del espectáculo, siempre intentando ofrecer una perspectiva crítica y respetuosa.